Hola, gracia y paz de nuestro Señor Jesús. Mi nombre es Alejandro Ortiz. Soy obrero de nuestra iglesia en Manizales, iglesia en Células La Vid. Y bueno, estamos muy contentos de compartir con ustedes este curso de consolidación espiritual. Es, digamos, como que el curso inicial para una persona que tal vez no conoce mucho del Evangelio. Entonces, la idea es que a través de este curso puedan conocer un poco más y que podamos ver algunas verdades que la palabra tiene en nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a empezar y queremos comenzar con un versículo, ¿sí? Efesios 2, del 19 al 21. Es un versículo para nosotros. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un gran templo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí vemos una revelación muy importante. Cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya hacemos parte de su familia. Entonces hoy vamos a hablar mucho de eso y vamos a ver diferentes cursos, o sea, en este curso vamos a ver diferentes capítulos muy importantes sobre verdades que el Señor nos dice el día de hoy sobre nuestra vida. Entonces, bienvenidos. Queremos invitarlos a que hagan todo el curso de consolidación y que al final, con sus líderes de célula, puedan compartirnos qué les pareció, si de pronto este material los edificó y, bueno, si tienen más sed del Señor, pues tenemos otros cursos en la iglesia muy interesantes como lo son el curso de madurez en el Espíritu y el curso de entrenamiento de líderes. Así que, bueno, los esperamos también en ese curso. Entonces, iniciamos con este versículo tan interesante, tan importante, porque cuando realmente Dios define que hacemos parte de su familia, de que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ya hacemos parte de la familia, pues realmente eso nos lleva a creer de una manera muy distinta a como tal vez el mundo nos ha hecho ver que somos, ¿cierto? Porque muchas veces hablamos de que, bueno, todo el mundo es hijo de Dios, por ejemplo, se escucha decir, pero la palabra no dice eso. La palabra dice que quien ha recibido a Jesucristo en su vida tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso lo vemos en Juan 1:12. Entonces, es importante esto, ¿no? Porque eso nos ayuda a tener una fe correcta y esa fe correcta nos lleva a tener un comportamiento correcto. Sí, creer correctamente es importante porque nuestra fe afecta nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma. Y eso también desencadena todo lo que podamos vivir, ¿cierto? O sea, nuestra vida financiera, nuestra vida familiar, nuestra vida profesional, sentimental, etcétera. O sea, cada aspecto de nuestra vida depende de qué fe tenemos, ¿cierto? Y cómo con esa fe o con esas creencias nos desarrollamos. Entonces, todo comportamiento es resultado de una creencia, ¿sí? Una creencia equivocada siempre va a producir un comportamiento equivocado. Entonces, este curso no es para decirte cómo hacer algo, ¿sí? Sí para invitarte a participar de una obra consumada, ¿sí? Recordemos que en la cruz, una de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz fue en el original, tetelestai, que significa está consumado. Entonces, iniciamos este curso con una obra que ya fue consumada en la cruz. Eso lo vamos a ir desarrollando en el curso, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Esto no es para enseñarte a hacer algo, ¿sí? Este curso no es para enseñarte a decirte, bueno, te tienes que comportar así, de esta manera o de la otra. No, es para mostrarte lo que tú ya eres en Cristo, ¿sí? Cuando tú aceptas al Señor Jesús en tu vida, eh, es, ya no te muestro qué debes hacer para alcanzarlo, no, ya te muestro lo que eres en Cristo, ¿sí? La nueva criatura que eres. Y no es para ayudarte a recibir cosas, sino para darte coraje a vivir debajo de la gracia que ya recibiste. Entonces, vamos a empezar con el primer capítulo de este curso y es Soy hijo. La primera revelación que vamos a enseñar en este curso es Soy hijo.
¿sí? Ustedes pueden repetir ahí donde ustedes están. Soy hija, soy hijo, ¿sí? Es muy importante tener esto en cuenta, porque cuando aceptamos a Cristo, como dijimos anteriormente, nos tornamos hijos de Dios, ¿sí? Que ha sido siempre el propósito eterno de Dios, ha sido ¿qué? Tener hijos, el resultado final de la creación y la redención. Necesitamos permanecer en la posición de hijos para disfrutar de la herencia de Cristo, ¿sí? ¿Quiénes disfrutan de la herencia de una familia? Los hijos, ¿cierto? Naturalmente, no los desconocidos, ¿sí? Los que conocían de oídas a la persona que, ¿cierto? Que de pronto se fue. No, la herencia, ¿quién la disfruta? Los hijos. Entonces, para disfrutar de la herencia de Cristo, debemos reconocernos como hijos de Dios, ¿cierto? Ahora, porque somos hijos, ¿qué somos? ¿Qué trae eso consigo? Ser hijos, ¿qué trae consigo? Entonces somos declarados justos, porque en Jesucristo fuimos hechos justicia de Dios, ¿sí? Recordemos que la justicia, el que cree, para el que cree, ya es todo es justificado, ¿cierto? Para el que cree en Jesús, Dios hace eso, el acto de creer lo hace ¿qué? Justicia. Entonces, ser justificado es mucho más que ser simplemente perdonado. Ser perdonado es tener el débito del pecado cancelado, pero ser justificado significa poder entrar en comunión con Dios, ¿sí? Dios no solamente quiere unos hijos que dicen, bueno, ya fui perdonado, ok, se acabó, no. O bueno, me equivoco, perdón, Señor, ya fui perdonado, otra vez estoy ahí. Y terminan como esas personas con esas flores, ¿no? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y realmente vivir una vida en Cristo así es muy difícil porque todo el tiempo te vas a estar mirando así a ti mismo, ¿sí? A ver dónde está el defecto, dónde está el error, dónde está, ¿sí? Eso que no te deja avanzar, pero no vas a estar contemplando al que sí te puede transformar, que es Jesucristo. Entonces, tenemos que aprenderlo a mirar a Él, ¿sí? Si Él dice que fuimos perdonados y que fuimos justificados, ¿quiénes somos nosotros para negar eso? Por la fe fuimos justificados, dice la palabra. Ahora, es muy importante no perder la identidad. Recordemos en El Rey León, yo creo que es una película que todos nos hemos visto, o la gran mayoría de nosotros. Recordemos que en algún momento, cuando muere Mufasa, llega Scar, que es como el diablo en la película, a acusar a quién, a Simba, por la muerte de su papá, ¿sí? Entonces, él era un león, ¿cierto? El Rey León, por eso se llama la película El Rey León, y él había perdido su identidad porque el diablo le quiso decir él quién era. O sea, él no escuchó a nadie más, él quiso escuchar al diablo. A veces el diablo nos habla cosas, pero depende de nosotros escucharlo o no escucharlo, o creerle mejor a lo que Dios dice de nosotros. Entonces, en ese momento, Simba se va, ¿cierto? Simba se va y pues conoce a unos amiguitos, ¿cierto? Timón y Pumba, que son los amigos del mundo que te dicen, oye, Hakuna Matata, todo está bien, no te preocupes por nada, no pasa nada, pero él estaba viviendo una vida que no correspondía a la de él, ¿cierto? O sea, él era un león y termina comiendo escarabajos y viviendo de una manera distinta, ¿cierto? Entonces, ahí también vemos luego que aparece el mono en la película, que de hecho tiene como un bastón, como si fuera Moisés, y él representa como a ese hermano en Cristo que está detrás tuyo, ¿sí? Porque él fue a buscar precisamente fue a buscar a Simba para decirle, oye, esta no es tu identidad, pilas. Entonces es como ese pastor o esa persona que está pendiente de ti para decirte pilas, no pierdas tu identidad. Y en algún momento, pues Simba se ve en el agua y ve que es un león, y en el cielo también ve como esa imagen de ese león, ¿cierto? De su papá que le habla y le dice que no pierda su identidad, que él es un león. Entonces miren que esas películas, aunque son infantiles, muchas de ellas tienen mensajes muy poderosos de la palabra. Y precisamente Mufasa ahí hace el papel como de Dios, que nos dice, oiga, ya, el diablo lo engañó, usted vivía una vida perdida, pero acuérdese usted quién es, ¿sí? Acuérdese su identidad de hijo. Entonces eso es lo que el Señor quiere que hoy no perdamos, nuestra identidad de hijos. Por esa identidad podemos clamar Abba, Padre, ¿sí? Abba, Padre. Recordemos que Dios en el Antiguo Testamento se reveló con diferentes nombres, ¿sí? Entonces se reveló como Elohim,
luego se reveló a Abraham como el Shaddai, ¿cierto? El Dios todo suficiente, más tarde Moisés como Jehová, el gran yo soy, y hay muchos otros nombres: Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Makadesh, Shammah. Hay muchos nombres, ¿sí? Pero nos enseñaron otro distinto, ¿no? Nos enseñaron a llamarlo Padre. ¿Quién nos enseñó eso? El Señor Jesús. El Señor Jesús nos enseñó a llamarle a Él de papá, no una figura lejana, ¿cierto? Señor Altísimo, ven, ayúdame, ¿cierto? Suena como muy lejano. Pero el Señor Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Padre nuestro, llamarlo papá. Entonces, como cuando uno era niño y estaba en la noche de pronto una pesadilla o algo, uno llamaba al papá o a la mamá, ¿cierto? Uno gritaba papá o mamá, y rápidamente pues iban y acudían y nos ayudaban, ¿cierto? No decíamos como: ay, tuve una pesadilla, Señor, progenitor mío que está al lado durmiendo, por favor, ven, ayúdame, ¿cierto que no? No, nosotros decíamos: papá, papá, ayúdame, ayúdame. Entonces, ese papá es Dios, ese papá amoroso, independientemente del papá que hayamos tenido en la tierra. Sí, pudo haber sido un papá muy amoroso, pudo haber sido un papá no muy presente, sí, pudo haber sido un papá que falló, tal vez un papá que no conocimos, un papá que se fue en la tierra, pero que eso no sea impedimento para darnos cuenta que hay un papá en el cielo que nos ama y que está ahí con nosotros. Nunca podemos perder esa identidad, porque el Señor Jesús a eso vino, a decirnos: oiga, ustedes tienen un papá en el cielo, pidan en mi nombre que Él los va a escuchar. Entonces, todos esos nombres se resumen a uno: yo soy, ¿cierto? Yo soy. O sea, Él es todo, todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, todo lo que pueda llenarnos, Él es. Entonces, por eso siempre debemos llamarlo, ¿cierto? Papá, papá, esta necesidad, papá, esto, papá, aquello, papá, necesito esto, papá, te agradezco por esto, siempre. ¿En el nombre de quién? De Jesús, quien fue quien nos reveló a nuestro papá de esa manera, ¿cierto? Entonces, todos los otros nombres de Dios revelan parcialmente su carácter, pero llamarlo papá o papito revela completamente a Dios. Todos los demás nombres están incluidos en ese: papito o papá, ¿cierto? Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, que del mundo me diste, tuyos sean, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora, ¿cómo es nuestro Padre? Entonces, en Lucas 15 vemos una de las parábolas más increíbles de toda la palabra, y es el hijo pródigo, ¿cierto? Entonces, él es un papá como el papá del hijo pródigo, ¿sí? El padre, después de que su hijo pidió su herencia en vida, de que la perdió toda su herencia, de que ya estaba comiendo prácticamente comida de cerdos mientras cuidaba de cerdos, quiso volver. Y muchos decían, muchos podrían decir: venga, pero pues es un pecador, se gastó la herencia del papá en vida, o sea, ¿a qué va a volver? Muchas veces nuestro pensamiento, tal vez legalista o qué sé yo, religioso, podría decir: no, él no se merece que lo perdonen. O sea, él se merece, si él vuelve a la casa, pues que le den una pela, ¿cierto? Que le den una lección, ¿sí? Que le den una lección, que aprenda, que sea castigado. Pero ¿qué hizo ese papá? Ese papá lo estaba esperando hace mucho tiempo, ¿sí? Cuando aparece, el papá sale corriendo, lo abraza, lo besa, ¿sí? Y hoy el Padre nos abraza también a través del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, ¿sí? Ese papá está ahí, dispuesto, disponible. Que tal vez la hemos embarrado, sí, que hemos cometido errores, sí, sí, hemos caído, sí, tal vez, pero ese papá está ahí. Él no quiere que nos alejemos. El deseo de su corazón es que estemos ahí, a pesar de nuestros errores, porque su amor es el que realmente nos puede transformar. No estar lejos de él no nos va a transformar. Estar lejos de él tal vez pueda ser brecha para que llegue Scar, ¿cierto? Para que llegue el diablo y nos condene, nos acuse y nos aleje mucho más. Pero estar cerca de él, a pesar de nuestros errores, va a hacer que le amemos más, porque él nos amó primero, y eso puede cambiar toda la historia de nuestra vida. Entonces, es muy importante eso, y además ver los regalos que el papá le tenía a ese hijo pródigo. Le dio unas sandalias que simbolizan el derecho de estar ahí, de pisar, ¿cierto? Le dio un anillo que simboliza la autoridad, así como los reyes que sellaban sus cartas con esos anillos, era la autoridad, ¿cierto? Y una túnica que en esa época representaba, ¿qué? La
posición, ¿sí? La posición que ya tenía como hijo, ¿sí? No como siervo solamente, no, como un hijo, ¿sí? Y seguramente un hijo muy amado. Entonces, la oración más profunda que podemos hacer es llamarlo de papá, siempre que lo necesitemos, hablarle, papá, te necesito, ¿sí? ¿Por qué? Porque Romanos 8:15 dice, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez sin temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, ¿sí? El apóstol Pablo nos revela esta gran verdad, ¿no? No tenemos más un espíritu de esclavitud, esclavitud de vicios, de pecados, de tantas cosas que en nuestra vida nos han atacado en algún momento. Pero cuando le conocemos a Él, somos libertos de todo eso, somos libres de todo eso. Gracias a quién? A nuestro Abba, ¿sí? Por eso ya tenemos luego un espíritu de adopción. Dios nos adopta como hijos de su reino. Y ya por esa adopción podemos clamar Abba, Padre, podemos clamar Papito. Amén. Entonces, que esta verdad sea muy poderosa en tu vida, en nuestras vidas, y que puedas compartirla también con otras personas que tal vez han buscado llenar vacíos en su vida con muchas cosas, pero que lastimosamente después de llenarse con esas cosas del mundo, sigue el vacío. Entonces, llenar ese vacío comienza por esta parte, ser hijo, ¿sí? Si tú aún no has recibido a Dios como tu Señor, podemos hacer esta oración juntos. Si quieres, puedes repetir después de mí. Señor, hoy te agradezco por permitirme ser hijo tuyo. Quiero confesar con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesús, eres el Señor, eres Dios. Y que Dios además, Padre, te ha resucitado de entre los muertos, Señor Jesucristo. Así que hoy doy gracias porque soy salvo y soy hijo por medio de ti, por aceptarte en mi vida. Te invito a mi vida, te invito a que habites en mi corazón y a que seas tú realmente el Señor, Señor Jesús, el Señor de mi vida y guíes mis caminos de acuerdo a tu voluntad y no la mía. Amén. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesús. Gracias y paz del Señor Jesucristo.